la noche puntualmente, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta edición de AM en vivo a través de NPI. ¿Cómo te va, Enrique? Buenas noches. Hola, Santi. Buenas noches. Mi saludo a toda la teleaudiencia. Hoy la comunidad científica, representada por una de las personas que nos va a acompañar, junto a Eduardo Felipo, uno de los candidatos a titular de CONACYT. Vamos a tratar de dilucidar, debatir cuál es el punto de conflicto, cuál es la situación que se da básicamente hoy por hoy en medio de esto, que es motivo de debate a nivel social. Vamos a hablar también respecto a lo que pretenden hacer con la cuestión consular. Sí. Increíble me parece que a esta altura del campeonato haya gente que pretenda meter por la ventana a gente por algún tipo de padrinazgo político a una cuestión que siempre fue blindada estrictamente para quienes llevaban adelante la Academia Diplomática. Claro. Con mucho esfuerzo, probablemente uno de los concursos más complejos que existen en nuestro país. Que requiere una dedicación en tiempo completo. O sea, para que alguien siga la carrera diplomática, no puede estar trabajando en otra cosa. La Cancillería te paga un salario. O sea, vos formás parte, sos funcionario de Cancillería al hacer la carrera diplomática. No podés trabajar, tenés que especializarte en la carrera diplomática como tal. Deberían salir leyes que blinden y que permitan que solamente quienes sean expertos en eso lleguen a ocupar los cargos de relevancia en materia diplomática. ¿Ya no pasamos acaso unos bochornazos porque metemos a seccionaleros a representarnos en el exterior? Bueno, finalmente, aparentemente lo que se busca es todo lo contrario, lograr que cada vez sea más fácil para los políticos llegar a estos cargos. Pero no solamente eso, hay otra cuestión que es todavía más de terror, que tiene que ver con que aquellos que son funcionarios de, por ejemplo, algún consulado, tengan a partir de ahora, con este cambio de ley, la posibilidad de competir políticamente en elecciones partidarias. O sea, de verdad lo que están haciendo es un mamarracho, sí. Y queremos hablar de alguna manera a fondo sobre esta cuestión. Para ello vamos a recurrir a algunas personas que nos van a dar detalles con respecto a esto. Tenemos a Elvio, por favor. Podemos tenerlo a Elvio para arrancar el programa. Vamos a tomar la señal que emite Telediario también, como para informar en paralelo lo que está contando Elvio en este momento desde investigación de delitos. Porque en un momento se paralizó parte de la información porque desde un medio habían lanzado que detuvieron a el supuesto responsable del crimen de Felicita. Sí. Felicita Mandarina, así la habían bautizado en su momento a esta niña que había sido asesinada en la zona de Yaguarón hace 15 años y después de toda la historia pasó muchísimo tiempo y supuestamente una investigación llevó a la detención. Pero escuchemos lo que están diciendo desde investigación de delitos. Consultaba yo de dónde partía el inicio de esta investigación. Me decía que lleva su tiempo porque hicieron el seguimiento en todos los ámbitos, de manera personal y en redes sociales. Así mismo, las investigaciones tienen sus varias aristas, se sigue, se suelta, uno se agarra de otro y siempre va a seguir trabajando de esa forma. Hoy hacemos este trabajo, mañana podemos tener otro resultado. Ya, decía la familia, tal vez lo tengan conocimiento un poco más adelante, se reserva el derecho de accionar también por lo que ha acontecido. En absoluto, vamos a ir trabajando también con esa gente. ¿Cómo puede responder justamente a ese disgusto que se genera con este operativo fallido? Yo creo que no hay ningún disgusto. ¿En qué sentido? Porque la policía está trabajando y justamente el fruto de trabajo y en honor y a toda la ciudadanía para demostrar que estamos trabajando justamente eso, entonces vamos a insistir con eso y este seguimiento de trabajo nunca se dejó ni se va a dejar. Le agradezco, comisario. A las órdenes. Con la explicación policial sobre este tema que surgió hace algunos minutos nada más con relación a este sospechoso, que finalmente no se trata de Freddy Antonio Florenciano Brites, compañeros. Bueno, lo que está reportando Elvio, lo vamos a llamar ahora para tener continuidad sobre esta información. Es gravísimo lo que está diciendo, porque lo han presentado al hombre como el supuesto asesino de Felicita. Y ha aparecido así, digamos, en medio de un operativo policial, tengo entendido, coordinado por parte de la policía. O vamos a tratar de tener con Elvio en realidad mayores detalles, porque quedamos un poco desconcertados en medio de esta historia. Y según la policía, esto hay que decirlo también, según la policía,
el detenido finalmente no es el asesino de la niña. No, nosotros estábamos también en vivo aquí en la jornada cuando nos informan que la policía detuvo a un hombre por el caso Felicita. Entonces nosotros recurrimos, como correspondía al fiscal, por línea telefónica, fiscal que tuvo el caso durante todos estos años, y él nos decía, yo no estoy teniendo información. Extraoficialmente me dijeron que hubo un procedimiento policial donde se detuvo a una persona por este caso. Haciendo un poco de historia, que también hicimos historia, hay que recordar que es un caso donde desde siempre se tuvo el nombre de la persona que sería sospechosa, ¿verdad? Incluso recordábamos que en aquel momento la propia mamá de Felicita tuvo que salir de la ciudad porque recibía amenazas de esta persona, las indicaba como sospechosa, y que un hombre que viajó de ciudad en ciudad hasta que se perdió el rastro, incluso en alguna ciudad fue escrachado él, porque se sabía, es como que se tiene el nombre y apellido de quién fue o del sospechoso principal de aquel caso. La información que nos llega es que a raíz de un trabajo periodístico policial detienen a una persona. Sí. Bueno, ahora se confirma que no era. Si nosotros le llamamos acá a la fiscalía, si la propia fiscalía no sabía que lo que estaba pasando, ¿quién estuvo dirigiendo el procedimiento policial? O sea, al haber Ministerio Público investigando de tantos años un caso, no tendría que ser el fiscal el que ordene la detención de una persona. O sea, ¿hubo acá algún error policial también de por medio? No sé si podríamos eventualmente hablar con alguien de la policía, ¿verdad? Con el ministro Euclides Acevedo, no sé. Pero ¿hubo error o no policial al detener a una persona simplemente por indicios que no salieron del Ministerio Público? ¿Y quiénes fueron los policías que llevaron adelante este trabajo? ¿Con qué orden detuvieron finalmente a este hombre? O sea, me parece... La policía debería dar algún tipo de explicación. Creo que la persona que hablaba con Elvio, por eso, por favor, les pido que nos comuniquemos con Elvio. Está Elvio, nos lo tenemos en vivo a Elvio. Elvio, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Santi, bien, saludo para todos. Bueno, acaba de culminar la conferencia de prensa en investigación de delitos acerca de la aclaración que tenía que hacer la policía con relación a este operativo que se realizó en Villa Madrid Limpio con la detención de un sospechoso que decían que en principio podría tratarse del autor material del crimen de Felicita Cigarribia, la niña vendedora de mandarinas de 10 años que fallecía en aquella época a las faldas del Cerro Yaguarón. Lo detuvieron bajo la sospecha de que se podría tratar de él y de ser una persona que utiliza varias identidades o varios apellidos para escabullirse de la justicia durante todo este tiempo. Bueno, se lo trajo hasta la sede de investigación de delitos, se le ha realizado la extracción de las huellas dactilares para que el sistema AFI determine que efectivamente no se trata de él, sino de un hombre llamado Freddy Ibáñez, y con esto confirma que no tiene nada que ver con el caso. Consultábamos acerca del origen, de dónde surgían las sospechas. Bueno, fue bastante ambiguo el comisario para dar esas explicaciones, explicando que ellos en ningún momento descuidaron la investigación, que todos los datos que van recibiendo tratan de contestarlo de esta manera, y esa fue la explicación que han dado a antes nada más. Elvio, a ver, la policía no es que por el nombre descarta que sea el hombre buscado, descarta a partir de un análisis a las huellas del detenido. Una vez que se registró la detención fue traído aquí para eso, y a partir de esa confirmación, a la que consideran con un porcentaje de certificación bastante elevado, dan esta conferencia de prensa para desvincularlo. Pero la consulta mía era, ¿dónde comienza todo para con este hombre? ¿Cuál fue su pecado? ¿Por qué consideran que podía tratarse de esa persona? Bueno, a partir de allí comenzó estas respuestas bastante ambiguas, porque el dato que teníamos era que la investigación incluso se dio a través de lo que posteaba en redes sociales, que para ello utilizaba varias identidades. Ahora, descartada la situación, como que no hay muchas ganas de dar las explicaciones específicas y hasta quieren dar un borrón y cuenta nueva de lo que ha sido un operativo fallido. Claro, y me da miedo eso, Elvio, lo que mencionás. No es para un borrón y cuenta nueva, porque si se le detuvo a una persona por indicios que pudieron haber salido de, vaya usted a saber dónde, cuestiones, no sé, periodísticas, sociales, del barrio, del Facebook, pero que no sale del Ministerio Público, que lleva en teoría el caso hace 15 años, ¿por qué la policía detiene a alguien? O sea, la policía no tiene
la capacidad de detener nomás a alguien en una investigación desarrollada por el Ministerio Público, por más que tenga indicios de Facebook o de lo que sea. Acá hay un sospechoso en particular. Es la Fiscalía la que tiene que determinar dónde está este sospechoso, quién es, nombre, apellido, correcto, se labra una orden, todo el procedimiento que ya conocemos. Bueno, allí recién se lo puede detener. En ningún caso tiene que quedar, como decías, Elvio, con borrón y cuenta nueva. Sí, eso lastimosamente lo venimos arrastrando hace tiempo con las operaciones o operativos que realiza estos agentes de particular, de investigación de delitos, en vehículos sin logos. Eso no dejó de operar nunca dentro de este departamento para supuestamente actuar de incógnitos. Y bueno, este ha sido un caso más en el que a ojímetro o vaya a saber con cuál método consideraron que esta persona podía ser sospechosa de aquel crimen y tuvo que pasar este mal rato, de ser traído hasta aquí, estar demorado tal vez incluso un par de horas para que ahora recién se confirme que no tiene nada que ver y sea inmediatamente liberado. Qué grave, qué grave. Lo del ojímetro que menciono, porque entiendo, Santi, Elvio, lo que decías, incógnito, estrategia que la policía puede utilizar y son absolutamente respetables, pero hay veces que hasta en los procedimientos se saltan la policía. Se teme que haya filtración, bueno, recurrimos a agentes de la Senat, ya hemos visto esos casos, pero la Fiscalía no puede ser saltada nunca. El Ministerio Público es la única institución que no puede faltar acá porque es la que lleva la investigación propiamente. Ahora, Nosotros Elvio, seguimos sí. en este momento, para entender nomás la historia, ¿es un policía que da el dato o es institucionalmente un operativo de investigación de delitos como cuerpo policial? En la conferencia de prensa, el comisario asume como un trabajo constitucional. Le consultaba yo si en particular un policía se encargó de hacer este seguimiento por cualquiera de las vías, de manera presencial, de manera virtual, a través del registro de redes sociales, y decía, nunca dejamos la investigación. Por eso yo me refería a respuestas ambiguas por parte del comisario, porque en caso de que efectivamente, como sospecha Santi, haya un solo policía que dio esta voz falsa de alarma, la policía ahora se va a encargar institucionalmente de defender este trabajo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Es una pifiada monumental, una pifiada increíble, que supongo algún tipo de reacción a nivel de cúpula policial y del Ministerio del Interior debería tener, y sobre todo después de haberlo presentado, bueno, al hombre ya como supuesto responsable. La familia dice que va a accionar contra no solo quienes llevaron adelante el operativo policialmente, sino que periodísticamente, ¿no? Sí, eso es lo que llegó a nuestros oídos. También no tuvimos acceso a los familiares de esta persona. De hecho, ahora es cuanto menos quieren aparecer a través de los medios de comunicación, justamente porque es lo que están reclamando, una exposición innecesaria de esta persona. Sí, totalmente, totalmente. Gracias, Elvio, muy amable. A ustedes. Qué bárbaro, ¿eh? Nunca ojímetro y nunca borrón y cuenta nueva, utilizando los términos que describía nuestro compañero que trae esta información urgente, ¿verdad? Por suerte, porque cuanto más rápido se hace la aclaración, me parece que es lo más importante. Pero acá no puede pasar esto. Se tiene que investigar absolutamente. Y hay que ver si el hombre ahora, ya libre, pues supongo que lo van a liberar, no tiene ningún tipo de antecedente, no tiene ninguna razón de detención, da algún tipo de declaración pública. No, claro. Vamos a estar atentos también a eso con Elvio para poder hablar con este hombre. No sé si capaz de alguna acción, ¿verdad? Salvo, Enrique, que sea y podría convertirse en la historia más impredecible, probablemente nunca antes vista. Yo recuerdo casos de gente que se había cambiado a través de operaciones que se había hecho parte de las huellas dactilares. ¿Cómo se llamaba este hombre que fue llevado a la Argentina? No es Menocchio. Fue hace poco, Pérez Corradi. Pérez Corradi había cambiado incluso sus huellas dactilares porque se había cortado y había puesto quién sabe de quién parte de huellas dactilares. O sea, realmente sería uno de esos casos policiales impresionantes si es que después de toda esta historia en la que la propia policía dice en conferencia de prensa, no es el hombre al que buscábamos, aunque se lo haya presentado de ese modo, podría tener un cambio impredecible. La fiscalía es la que tiene que determinar. Y si el fiscal ni siquiera sabía lo que estaba pasando, es porque se saltaron parte del procedimiento. Absolutamente.
Absolutamente. Vamos a hacer la pausa. A la vuelta de la pausa ya vamos a estar con el debate en esta edición de AM. 21:20. Estamos en vivo a través de AM. En esta parte del programa nos acompañan José Luis Cartes, él es investigador, del Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores. Y nos acompaña también Eduardo Felipo, expresidente de la UIP y actualmente uno de los ternados a titular de CONACYT. José Luis, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, bienvenido. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Eduardo Felipo, ¿cómo estás? Tanto tiempo, gracias por acompañarnos. Muy bien, mis saludos a la audiencia, contento de estar aquí. ¿Por qué se resisten a que empresarios ocupen ese lugar en CONACYT en particular? Bueno, tenemos que mirar un poco el entorno del desarrollo de la ciencia en todos los países del mundo, ¿verdad? Incluso en la región, en los países vecinos, y podemos observar que todos los institutos, todos los consejos, todos los ministerios que se encargan del desarrollo de la ciencia, es un investigador de carrera el que está al frente, ¿verdad? Por supuesto que tienen que tener aptitudes, ¿verdad? No, con eso no podemos decir que todos los investigadores están aptos para manejar, pero sí lo usual es que la ciencia es manejada por gente que trabaja en ciencia, ¿no? Pero las reglas de juego en este concurso en particular no limitan la participación bajo ese criterio. No, eso se basa principalmente en la ley de creación del CONACYT, donde el consejo es formado por 15 o más organizaciones, donde cada organización presenta un representante y por votación entre esos representantes se elige una terna que el presidente de la República elige, ¿no? No necesariamente son científicos los representantes. Entonces ahí ocurre lo que está sucediendo ahora, ¿verdad? Que no hay, en la terna hay por lo menos 2 personas que no están asociadas a una carrera científica o a un trabajo de desarrollo científico, entonces es complicado, ¿no? Y mirando, independientemente a las reglas de juego, que básicamente no están limitando hoy a aquellos que no integren el mundo, no vengan del mundo de la ciencia, básicamente. ¿Cuáles son los factores que considera José Luis descalifican a estos ternados hoy por hoy y en particular a Eduardo Felipo, a quien lo tenemos aquí como para ocupar ese lugar? Básicamente, bueno, existen varios antecedentes, declaraciones, escritos, donde el ingeniero y también su entorno, su hermano y el sector empresarial en sí, no tanto el ingeniero, sino más bien el sector empresarial. Desde el año 2018 comenzó como una persecución a los investigadores por los resultados que se mostraron a través de algunas investigaciones. No solamente hay una persecución a los investigadores, también hay una persecución a organizaciones que se dedican a la investigación. Y bueno, entonces no estamos de acuerdo en que representantes de ese entorno estén dentro de la o relacionados a la terna. ¿Cuáles son las declaraciones en particular que recordás de Eduardo Felipo, por ejemplo, o que recuerda a la comunidad, para no personalizar? Vos representás hoy a parte de esa comunidad, como para decir, nos oponemos al nombramiento de Felipo, esto es lo que en su momento declaró. ¿Cuáles son las que ustedes recuerdan, digamos? Eso básicamente, bueno, hay notas en el diario, ¿verdad? Donde específicamente hay una nota que salió en el diario ABC, ¿verdad? De Ricardo más que de Eduardo, ¿verdad? Pero lo que estamos diciendo es que Ricardo realmente comenzó una campaña de persecución y pensamos que Eduardo tiene pleno conocimiento de eso. Sí, conocimiento tengo, pero Ajá. vos no tenés hermano. Sí, tengo hermanos, bueno. por supuesto, ¿verdad? Y lo que pensamos es que justamente CONACYT ahora mismo lo que menos necesita es un empresario, porque el CONACYT no es una empresa. El CONACYT es un consejo nacional, es un bien público. Y como bien público, eso hay que administrarlo, hay que ser equitativo, hay que ser representativo. Es un bien que está orientado a la participación del sector más amplio de la sociedad.
justamente lo que queremos es promover la ciencia a todos los niveles sociales. ¿Qué decir respecto a esto, Eduardo? Varias preguntas hiciste, ¿por dónde crees que comience? Por lo que responde básicamente él y los cuestionamientos que dicen El tener tema a es su el postulación. siguiente, comparando con otros países, la conformación del Consejo es diferente. El principio de cómo nace el CONACYT es diferente al de otros países. Realmente el CONACYT nació gracias al trabajo del ingeniero Lima en su momento y de mi hermano, que fueron los que primero buscaron la forma de conseguir, trabajaron la ley, consiguieron que salga la ley y de ahí salió un consejo que en un principio era equilibrante, 7 del sector privado y 7 del sector público. Últimamente se incorporó, como hay un nuevo ministerio, que es el Ministerio de MITIC, se incorporó entonces 7 a 8. Esa es la conformación por eso es que sale lo que sale. En otros países no, es una cuestión del Estado que depende más de las universidades o más de centros de investigación que en el Paraguay. En Paraguay nació así y por eso tiene esa ley y esa forma de conformar. Pero ¿qué tendrían que hacer los empresarios en un lugar que es de ciencias? Bueno, el CONACYT administra, el CONACYT es una empresa, es un ministerio. Yo decía, y a veces y se dijo mal en los diarios, que no hay nada que investigar. O sea, el presidente del CONACYT no tiene que investigar. El presidente del CONACYT tiene que buscar primero de que se desarrollen mejor todos los programas. Tenemos un programa bien definido a varios años, que esos programas se cumplan. Segundo, ver de que todos los investigadores que de repente son de la Asociación de Investigadores, hay otros investigadores que pertenecen a la Universidad Nacional, hay distintos investigadores, todos estén en equilibrio. Pensamos nosotros que, como hay pocos investigadores en Paraguay, están creciendo por suerte mucho, sacrificar un investigador para administrar el CONACYT, porque si fuera presidente del CONACYT un investigador, él no va a poder ser investigador, porque el CONACYT hay que dedicarle mucho tiempo. Además hay un tema de conflicto de intereses. Si él distribuye los fondos del CONACYT, no se lo va a distribuir a su investigación propia o a la que él pertenece. Pero peor no sería dejar en manos de empresarios que además no tienen, creo que ninguna vinculación con la ciencia en particular, salvo que esté equivocado y vos me lo puedas demostrar, Eduardo. Pero digo, hablando de conflictos de intereses, qué lugar tan sensible, ¿no?, para gente que además está en el sector privado y que no es de cuna de la ciencia. Bueno, por eso yo entiendo y mi autocalificación de lo por qué yo digo que puedo trabajar en el CONACYT, primero pues yo estoy acostumbrado a administrar empresas, a administrar en donde hay un problema administrativo, son millones de dólares que se administran. O sea, hay que estar presente, hay que manejar ese tema, hay que manejar auditoría, hay que manejar todo, independientemente de que el resultado sea ciencia. Yo tengo una fábrica de transformadores, la administro, pues yo no soy especialista en transformadores. Sencillamente es una cuestión de administrar eso y lo único que tenemos que hacer nosotros es tratar de que haya un equilibrio y que se desarrolle. Ahora, nosotros los empresarios necesitamos de la investigación, porque a través de la investigación puede mejorarse. Es más, necesitamos la innovación y ese es un campo en el que yo me siento cómodo porque yo me considero un innovador. De hecho, en el Paraguay es un país importante en el mundo como productor de azúcar orgánica y esa fue una innovación mía, primero en el mundo. Es innovación. Yo no inventé el azúcar, innové. Ese tema de la innovación es algo muy importante que también el CONACYT tiene que dedicarle porque es lo que trae un retorno más rápido, sin dejar de lado la investigación, ni mucho menos. ¿Vos crees que estos argumentos son, digamos, válidos, suficientes, José Luis, como para decir, sí, son atributos de administración lo que se necesita para CONACYT y no atributos de ciencia? El CONACYT ya tiene un administrador general, ¿verdad? El cargo está ocupado ya. Hay un administrador general dentro del CONACYT que responde justamente a las cuestiones administrativas al Consejo. No estás enterado, se le cambió porque y está en juicio. Administraron mal. Es cierto que se cometieron errores, ¿verdad? Es cierto, eso es algo que es muy evidente,
Pero esos errores hay que corregirlos y hay que seguir adelante. Tenemos que pensar que cuando se creó el CONACYT era otra mentalidad, era otra época. Justamente acá él está expresando un concepto de servilidad de la investigación a la industria y a la producción. Sin embargo, no es así. Hoy en día ya se manejan otros conceptos, ¿verdad? Estamos hablando de la economía del conocimiento. Estamos hablando de la capacidad de publicación en revistas internacionales que están evaluadas por pares, que son de Q1, Q2, Q3, ¿verdad? Que son de calidad internacional, quiere decir eso, que son muy citadas por otras investigadoras a nivel mundial. Estamos hablando de plataformas de intercambio de conocimiento. Estamos hablando de cómo promover becas a los más desplazados de la sociedad que tienen aptitudes para investigar. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar? Esos son otros cuestionamientos, ¿verdad? Muchos investigadores son muy buenos administradores, ¿verdad? El doctor Antonio Cubilla tiene una empresa, él es un excelente investigador. Yo manejo una organización, yo también recaudo muchos fondos, porque de eso vivimos. Y hay muchos colegas que son buenos administradores y tienen esa mentalidad mucho más moderna del desarrollo científico. Suelen decir que la deshonestidad más importante es creer que uno es capaz de administrar un lugar que en realidad no lo puede hacer. Yo creo que tengo la capacidad de administrar y de liderar algunos grupos de ciertos rubros en particular. Pero si por esa capacidad que creo tener, y puedo estar equivocado, me llamaran para administrar el hospital de trauma, probablemente sería de lo más deshonesto de mi parte creer que me puede ir bien administrando el hospital de trauma por ser un buen líder, porque no conozco absolutamente nada de lo que se puede llegar a hacer ahí. ¿Vos crees, Eduardo, que la capacidad de administración que decís lograste desarrollar en algunos rubros en particular te pueden permitir, honestamente hablando, administrar ciencias? No es administrar ciencias. La ciencia la administran los propios investigadores. O sea, el presidente del CONACYT no lee ni siquiera opina sobre los proyectos. Para eso están los pares. En la Argentina, en el Brasil, donde se hace eso. Yo no voy a leer los proyectos, ni mucho menos. No tengo capacidad, ni me interesa. A pesar de que, repito, es un campo que me siento cómodo. Te cuento algo. Antes de que nacieran vos, seguro, y creo que el señor también, yo ya fundé la Asociación Paraguaya de Inventores e Innovadores. En los años 78, 82, fundé esa asociación. Yo siempre me sentí inclinado por lo que es el desarrollo y la investigación. No puedo hablar que soy un científico, ni mucho menos, no es mi profesión. Pero digo que yo estoy inclinado en ese campo. De ahí en más, la conformación hoy. Yo creo que hay que cambiar la ley y buscar otra conformación, y a lo mejor no me voy a sentir cómodo. Pero así como está hoy el CONACYT, donde estamos los del sector público y del sector privado, ¿por qué están los ministerios? Porque cuando hay una investigación o cuando hay un tema agrícola, hay un representante agrícola y se le pide a él. El Ministerio de Agricultura tenía como representante al doctor Bertoni, un investigador. El Ministerio de la Salud tenía como representante a Pedro Galván, un científico. O sea, esa es la conformación del Consejo, un equilibrio entre gente que pensamos de diferentes maneras, porque así se logran las mejores cosas. Creemos nosotros que ese equilibrio es muy importante y que se puede llevar adelante. Por otro lado, cuando me descalifican, me quedo un poco pensando así y confundido, porque el ingeniero Lima fue mi compañero de facultad, se recibió de ingeniero igual que yo y estuvo durante muchos periodos, fue reelegido y todos estaban contentos con el ingeniero Lima. Cuando le estaba contando eso a alguien me dijeron, sí, pero el ingeniero Lima tiene una universidad y yo fundé la universidad con todo respeto a los demás. Creo que una de las más importantes que hay en el Paraguay, porque es la Universidad Paraguayo-Alemana. Es la única universidad alemana fuera de Alemania que otorga títulos. En Paraguay, los paraguayos que van a nuestra universidad reciben títulos en Europa
y válido en toda la Comunidad Europea y en todo el Paraguay. O sea, no entendés cómo lo reconocen como investigador el ingeniero Lima y no Claro, a vos. claro, o sea, Lima no es investigador, pero fue el presidente del CONACYT por varios periodos. Si él lo pudo ser y lo hizo bien, porque están todos contentos, ¿por qué no lo puedo ser yo? ¿Por qué? ¿Qué decía eso, José Luis? El ingeniero Lima tiene la gran virtud de que se apoyó en investigadores para desarrollar el CONACYT. O sea, él justamente brindó esos espacios a gente que está muy relacionada al desarrollo científico y tuvo esa habilidad, ¿verdad? Por cual, por supuesto, reconocemos. Permitidme, yo hace 2 meses atrás, cuando se empezó a hablar, hablé con el vicepresidente de la Asociación Paraguaya ¿cómo que se llama usted? Asociación Paraguaya, Asociación Científica Paraguaya. Yo hablé con él, que es el rector de la Universidad Americana, y le dije, ayúdame a formar un consejo de investigadores para trabajar conmigo. Yo pienso trabajar con ellos. Ingeniero, ¿cuál crees que es el punto fundamental? Si mirás lo que fue CONACYT en este tiempo y decís que hay irregularidades o denuncias, ¿qué crees que se hizo mal en CONACYT? La administración del dinero se hizo muy mal. No lo es que lo creo yo, la auditoría lo dice. Recibieron el pago, doble pago, que fue parte de los problemas. Se le pagó doble, porque en el CONACYT hay investigadores que reciben salarios sin traer, o sea, para que puedan investigar tranquilos. Nadie le pide resultados y se califican entre ellos. Hay investigadores que reciben 100 millones de guaraníes al año solamente para investigar, para pensar, y son muchos, desde 20 a 100. ¿Quiénes los califican? Se califican entre ellos. Yo soy categoría 1, categoría 2, categoría 3. Y esos se les pagó el doble y que creó un conflicto que yo estuve muy en desacuerdo de que se han nombrado, porque hay gente, si vos recibís en tu cuenta el doble de plata, que te vaya a lo mejor ni verificaste, y se pusieron en tela de juicio los nombres de muchos investigadores que yo me opuse totalmente. Eso es así, José Luis. Parcialmente, muy parcialmente, ¿verdad? Hay que decir también que todo ese dinero fue reclamado y también los investigadores devolvieron ese claro, error lo que yo me refiero, me refiero al error, no, pero tampoco, no hay causa. Tampoco los investigadores no presentan, claro que presentamos resultados, nosotros somos evaluados cada año. Entre ustedes. No. El presidente del CONACYT no participa en la evaluación. Pero tampoco los pares nacionales, algunos pares son internacionales. Y por eso estoy diciendo, los investigadores se evalúan entre ellos, los proyectos se evalúan por investigadores, no es por el presidente del CONACYT ni por el consejo. Nosotros no evaluamos. Sí, lo que pedimos justamente es que se respete la revisión por pares, especialmente la puntuación recibida. Y el problema es, vuelvo a reiterar, el problema es la cantidad de mensajes negativos que recibimos del sector de la UIP, representantes de UIP, de FEPRINCO, de la producción agrícola. ¿Cuáles son esos mensajes negativos que decís? Pues yo creo que este es un buen momento. Que las investigaciones tienen que ser útiles a la producción o algo, que a una visión de utilidad de la investigación. Que hay que censurar las investigaciones. O sea, que el Consejo debería atajar algunas investigaciones. No la investigación, el motivo de la investigación, el título de la investigación. No. Investigaciones particulares se dicen. Se dice, no puede ser que esta investigación haya sido aprobada. Tenía que haberse sido censurado por el ¿Qué por ejemplo, hay que controlar? Cuando decís el título, ¿qué por ejemplo decís, esto no pudo haber sido una investigación? Te voy a explicar. Todo esto arranca, porque toda esta discusión arrancó hace 1 año, 6 meses. Antes éramos todos felices. Yo, miembro del Consejo también. Salió una investigación de una investigadora que se refirió a los trastornos que puede traer en el ADN de los niños las plantaciones de soja y los químicos que se usan en la soja. Ese es un tema que se discute no solamente a nivel de investigadores, se discute a nivel de Monsanto, se discute en todo el país, en todo el mundo. Y eso creó una reacción de la gente que se dedica a la soja. A partir de ahí es donde esa gente dice, che, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos representantes en el Consejo del CONACYT. ¿Cómo el CONACYT se tira en contra nuestra? No se tiró en contra. La investigadora se le ocurrió investigar eso y llegó a una conclusión. Pero eso
crea en el ambiente. ¿Y qué es lo peor? Cuidado, no estoy hablando mal de los periodistas, pero la transmisión a través de los periódicos, la transmisión a través de eso creó una duda, porque que yo sepa, estando en el Consejo, nunca vino ningún representante de los ojeros a protestar en el Consejo, sino sencillamente te dicen, che, ¿qué es lo que está pasando? Y eso fue lo que empezó a crear ronchas y discusiones, si eso no es, si es pertinente ese tipo de investigación, si no es pertinente. Pero ¿por qué tendría que pasar por el filtro de lo que el sector empresarial considerara pertinente o impertinente una investigación? No es el sector Si empresarial. si genera roncha entre sojeros, Claro. ¿cuál es el problema si finalmente es una investigación? Por eso no es el sector el que, y nosotros lo hemos dicho, no es el sector el que va a hacer filtro. Además, nunca se pensó en hacer filtros. Lo que se piensa es que los pares hagan sus propias definiciones, investigaciones, sus calificaciones, como lo vienen haciendo inclusive pares extranjeros. Cuando decís, ingeniero, que cuestionás el hecho de que entre ellos mismos se verifiquen y se evalúen, ¿qué proponés como una cuestión contraria? ¿Quién debería evaluarlos también entonces? No, nadie. ¿Y entonces? Nadie. Pero hay cosas que hay que entenderlas así, desde este punto de vista. Las investigaciones las tienen que estudiar los investigadores y las califican ellos. Ahora, llega un momento en que vos tenés un cierto monto de dinero. Ese monto de dinero hay que repartirlo entre más cantidad de investigaciones que las que alcanza el dinero. En ese momento alguien, y todavía no sé quién, porque ese es un tema que lo vamos a ver en el próximo consejo, alguien tiene que empezar a decir, señores, vamos a priorizar primero investigaciones que tengan impacto o que sean pertinentes o que tengan una posibilidad de éxito. Nosotros también dijimos la vez pasada, y que por favor, que sean, que contribuyan, que dejen algo, porque muchas investigaciones toda la plata se gasta en sueldos de investigadores, en sueldos de gente, y no en instrumentos, no en aparatos. A mí me gustaría que vayan equipándose laboratorios, para que haya laboratorios, que todos los investigadores puedan trabajar, laboratorios, en las ciencias médicas, también que se aporte ahí a ver si solucionamos el problema que hay. Esa es nuestra orientación. Pero ese es el rol de CONACYT. El rol de CONACYT es montar laboratorios, En parte. Pregunto. Claro que En sí. parte, pero ¿quién determina si una investigación es aplicada o no es aplicada, o es útil o no es útil? Ese es el punto. ¿Y cuáles vos crees que, por hablando ejemplo, honestamente, José Luis, pues yo creo que no hay que dar vueltas acá, ¿cuáles son los cuestionamientos que ustedes dicen, che, ¿cómo nos van a cuestionar esto? ¿Cómo van a pasar por un sedazo este tipo de investigación? ¿Qué crees vos que viene Felipe para censurar? El principal problema es que ya están censurando hace más de un año. ¿Qué? CONACYT, toda la investigación, está todo parado. No es Todo cierto. parado. ¿Pero Sí, qué ¿cómo es lo que no es censuran? cierto? Lo que No tiene es que ver cierto. con la soja, lo que tiene que... Los informes de los trabajos de Prociencia, los pagos a las investigaciones de Prociencia, los pagos de PRONI, lleva más de un año de atraso. No es cierto. ¿Cómo que Si no se es pagó el cierto? doble, que va a llevar un pago de atraso. Todo, no hay ningún atraso. Hay problemas de desorden administrativo, que es lo que queremos hacer, pero no es un tema del Consejo. El Pero para Consejo eso está el nunca, licenciado Mendieta, que es el administrador. el Consejo nunca administró. Al Consejo siempre se le decía hay que hacer esto y sigan adelante. Ahora tuvimos problemas cuando surge ese doble pago, se pidió, está la Contraloría investigando en este momento. Hubo que cambiar al administrador. El secretario general se lo cambió porque el secretario general, que era el que distribuía todo, también tenía, se dedicaba a investigación, una empresa, una ONG que él formó. Entonces, el tema del conflicto de intereses, que no lo inventamos en el Consejo, está en la ley. Hay una ley que es claro que en el conflicto de intereses tiene que aplicarse. ¿Qué significa aplicar el conflicto de intereses? Significa que cuando se va a decidir algo, si hay alguien que tiene una investigación, que tiene un proyecto, él se tiene que retirar del Consejo hasta que se decida. Eso nada más. Pero tenemos las universidades que están todas trabajando. La Universidad Nacional tiene una cantidad de investigadores muy importante. La señora
rectora ahora forma parte del nuevo consejo. Qué mejor que ella para ayudar a balancear, y forma parte y está muy bien. Asistió ya a las 2 reuniones de consejo que teníamos. Se cambiaron muchos miembros de los ministerios por investigadores. El Ministerio de Agricultura tenía un investigador que era el de Bertoni y lo cambiaron, pero también por otro investigador. Al Ministerio de Salud se cambió un investigador, pero también por otro. Hay investigadores en el Consejo. Yo no veo, yo entiendo, conociendo cómo somos nosotros aquí en Paraguay, entiendo que vean con temor, pero yo no veo ningún temor, sobre todo porque sé cuál es mi capacidad para administrar y para congeniar todos los intereses. Yo quiero utilizar 2 palabras que el ingeniero dijo, ¿verdad? Que básicamente las prioridades, la utilidad, la política, sí, el Consejo tiene que determinar eso y ya determinó. En los llamados para presentación de investigaciones ya figuran esas prioridades y nosotros los investigadores presentamos ideas de investigación en función de esas prioridades que ya están todas establecidas. Ahora, con respecto a si es útil o no es útil, ahí podemos entrar a debatir. El otro punto es menos salario, más equipo. Eso es lo mismo de decir, bueno, a los maestros de las escuelas del país le vamos a dar más libros, más bibliotecas, más computadoras, pero le vamos a pagar menos. El investigador tiene que cobrar su salario. Hay que reconocer la labor del investigador. No, pero nosotros no estamos hablando que se le va a reducir las ganancias o lo que reciben los investigadores. Queremos que el proyecto en sí lleve equipos, para que los equipos quedan y sirven. Los equipos quedan en el país y sirven para todos los investigadores. Pero hay investigaciones sociales, hay investigaciones sobre historia, hay investigaciones sobre filosofía que no requieren ningún equipo. Hay investigadores sociales que requieren de hacer encuestas. ¿Ustedes saben cuánto sale una encuesta? ¿Cuánto sale una encuesta a nivel social? Y después se quejan, no, esta investigación social llevó 1.500 millones de guaraníes. A mí salió muy barato si hicieron una encuesta a nivel nacional. ¿Verdad? Yo no opino sobre eso. Y con respecto a esas investigaciones sociales, hay cuestiones que a ustedes les preocupan como gremio diciendo, están investigando esto y déjense de joder con esto. No, nosotros no decimos eso, pero sí te decimos lo siguiente. Si hay una investigación que va a ver de buscar una enfermedad o cómo atacar una enfermedad que en el Paraguay es nativa, y para eso hay que pagar una serie de investigadores y nacionales o de afuera, y que hay que comprar 1, 2 o 3 equipos. Eso, frente a una investigación social, de ver si la influencia, yo me quedo con esto. Si a mí me piden que mi vote, yo voy a votar por esto. Ahí es nada más. Pero eso es si es que no alcanza la plata para los dos. Si alcanza para los dos, bienvenidas. Hoy en día ya no se estila más investigaciones tan estrictas, tan rígidas. Hoy en día se usa la multidisciplinariedad en el desarrollo de las investigaciones. Justamente el estudio que acaba de mencionar fue una combinación de estudios moleculares, de estudios sociales, de estudios de diversos tipos, ¿verdad? Justamente se elaboran equipos multidisciplinarios. Y es muy bien cierto, ¿verdad? Lamentablemente, con esa mentalidad, si Mendel hubiera sido un investigador con así, no iba a poder investigar sobre sus porotos, ¿verdad? Porque él investigó los porotos y la heredabilidad de las caracteres de los padres a los porotos, ¿verdad? ¿Y a quién le va a interesar eso hoy en día? O sea, si Felipe hubiera sido en ese momento el que desarrolló autorizaba... toda la base de la genética, que es lo que vive la agricultura hoy en día, justamente. Todo este organismo transgénico tiene como base la genética, y él es el padre de la genética. Estoy absolutamente de acuerdo. Yo soy productor de caña dulce y vengo reclamando que se haga investigación sobre la caña dulce. En el Paraguay no hay investigaciones sobre la caña dulce, no se desarrolló la caña dulce. Nosotros usamos semilla que viene de otros países, que no está aclimatada. Hay varios temas que yo suelo reclamar en el tema de agricultura. El Paraguay, desde la colonia, nació con la hierba, nació con la caña, nació con el tabaco. Son 3 cultivos que se perdieron. El algodón se perdieron en el Paraguay por falta de investigación. Yo estoy totalmente de acuerdo que se investiguen en esas cosas y ojalá se investiguen. Y ojalá que en la investigación también se traigan unos instrumentos, porque sin instrumentos, sin aparatos, hoy en día no se puede hacer ninguna investigación. Esa es la verdad para llegar adelante. Entonces, de repente, si es muy social o no, o si es muy agrícola, yo estoy totalmente de acuerdo. Y eso es lo que vamos a impulsar. ¿Qué pretenden hacer ustedes para evitar que de esta terna
finalmente prospera algún candidato ligado con un perfil mucho más empresarial? Nosotros estamos trabajando en un proyecto de ley del investigador justamente para tratar de incidir sobre esas políticas de conformación del CONACYT y también sobre las políticas de desarrollo de la investigación a nivel nacional, ¿verdad? De hecho, que nosotros hicimos una nota al señor presidente de la República expresando nuestra preocupación por el perfil del futuro presidente, porque pensamos que sí, y ahora creo que estoy más seguro, de que tiene que tener una mayor experiencia y actualización de lo que son las ciencias y el desarrollo de las ciencias a nivel nacional. Hoy nomás estaba mirando, ingeniero, y para cerrar digo esto, que se hizo viral en gran parte una declaración tuya en la que hablabas de no tener conocimiento científico, de no tener experiencia en ese rubro en particular, de no tener conocimientos de producción de conocimientos, básicamente. Yo no dije. Lo leo al colega Javier Panza, que dice, admitió que no tiene capacidad ni conocimiento sobre la ciencia y trató de intrascendentes a quienes se manifestaron frente a la institución para rechazar la terna. Ese periodista casi me hizo gritar en la radio. Yo no dije eso. No dije eso y se lo repetí en la radio. Yo no dije absolutamente eso. Cuando él habló que yo intrascendencia, yo dije que ese reclamo que se iba a hacer o que se hizo en el CONACYT, en la calle, se podía haber hecho en el Consejo para que tenga trascendencia. Porque ahí en la calle tiene una trascendencia pública, pero el público no es el que tiene que resolver los problemas. En el Consejo hay que resolver los problemas. Pero sin embargo, si tiene hoy visibilidad el tema, es gracias a esa movilización. Pero probablemente si lo hicieran adentro, quedaría adentro. No, pero ya salió en el diario, hace más de un año que viene saliendo en el diario eso. Pero yo no me opongo a eso. Dije que tiene más trascendencia discutir como lo estamos haciendo ahora y que ya les pedí a la señora Antonieta, hace una semana que le estoy pidiendo, que es la presidenta, le pedí, yo voy al lugar que ustedes se reúnan a discutir este tema. Yo no tengo ningún problema en discutir, en ver, en más, tampoco tengo ningún problema en cambiar de idea si es que me lo demuestran lo que tengo que hacer. Yo estoy entrenado a ser componendas y a llevar la mejor cosa adelante. Ahora, muy bien lo dice el señor que están trabajando una ley. Ok, cuando haya una ley nueva, a lo mejor no estamos nosotros, pero hoy esta ley pone las reglas de juego en la cual estamos. Esa terna se eligió dentro de las reglas de juego de la ley. Y esa es la ley que tenemos, la ley, y tenemos que respetarla y seguir adelante. Y yo me ofrezco a trabajar con ellos también en la mejora de la ley, yo no tengo ningún problema. No soy fanático de nada, yo soy una persona que creo que las cosas tienen que desarrollar. Es más, y es importante decirlo, ¿no? Porque de repente me están viendo amigos, el presidente del CONACYT no tiene sueldo. El presidente del CONACYT no tiene sueldo, ni ninguno de los miembros del consejo. Tomamos una chipita con agua y estamos desde las 8:30 hasta la 1 de la tarde. Es lo más espartano que yo conozco. O sea, nadie está ahí, yo no estoy ahí por interés del sueldo, estoy porque tengo una vocación de trabajar, lo he hecho en la Unión Industrial Paraguaya y tengo como mi mejor cartel haberlo hecho más. La Unión Industrial Paraguaya, cuando el CONACYT casi no existía, y fue el ingeniero Staley, también un past president de la UIP, que trabajó en el CONACYT, la UIP pagó los primeros escritorios, no tenía ni escritorios, los primeros aire acondicionados, le regaló al CONACYT para llevar adelante. O sea, si me dicen que la UIP no está interesada en que el CONACYT crezca, tengo pruebas para demostrarlo que desde el principio. De ahí es que, como fue tan buen el aporte que hizo el ingeniero Stanley cuando fue presidente del CONACYT, fue cuando me dijeron a mí, che, vos vas a dejar la UIP, ¿por qué no te vas al CONACYT y seguís trabajando con el mismo ímpetu? Bueno, con mucho gusto. Gracias, ingeniero, por acompañarnos. Muy amable. José Luis, ¿algo más que quieras decir para cerrar? No, básicamente que tomamos nota de lo que dice el ingeniero, muy agradecido. Agradezco.
Y también estamos abiertos al diálogo. Sería interesante que los convoquen, supuesto. ¿verdad? Me parece que sería espectacular tener a toda esta comunidad científica que creo que tiene reclamos absolutamente válidos y preocupaciones absolutamente válidas, Totalmente y de que acuerdo. los ternados estén ahí cara a cara también en parte de un debate que se pueda desarrollar. ¿Por qué no? Claro, claro. Y justamente lo que queremos es quizás adelantarnos un poco, ¿verdad? Porque queremos que las ciencias se desarrollen. El CONACYT es un bien de todos los paraguayos, es un bien de todos los sectores sociales. También tenemos que atender las necesidades de conocimiento de los sectores más desprotegidos, desposeídos. Entonces, tenemos que pensar muy, muy ampliamente, ¿verdad? Y esperamos de que los representantes del Consejo estén relacionados al ámbito científico, porque si no, no se van a poder comprender esos detalles que yo justamente estuve ejemplificando mientras hablaba el ingeniero. Gracias, José Luis, muy Muchas amable. gracias. Gracias, ingeniero, también por acompañarnos. Hacemos nosotros la pausa, 21:57. A la vuelta de la pausa, Mariel Franco, jefa del Sistema Universal de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre este proyecto que pretende modificar todos los criterios que son tenidos en cuenta como para, sobre todo, dentro de la carrera diplomática, los consulados en particular. Hacemos la pausa, ya venimos. 22:03, iniciamos la segunda parte de AAM, en el que vamos a hablar de este conflicto, para primero entender, porque es un tema que va a ser de debate durante los próximos días, algo que está ocurriendo con la carrera diplomática y un proyecto de ley que viene de un grupo de senadores que lo que está buscando es disminuir o dar más cupo reglamentariamente y por ley a que sectores políticos puedan ingresar a representaciones consulares sin pasar por la carrera diplomática propiamente, que tiene un proceso de ingreso que es muy largo, que tiene un proceso de admisión que es muy difícil inclusive, y que requiere una dedicación al 100% al punto que inclusive la Cancillería casi considera alumnos a los funcionarios, digo, a los alumnos de la carrera diplomática, con algunas experiencias muy negativas, inclusive cuando el criterio es meramente el de seccionales para poder meter a gente a representarnos en cuestiones que tienen que ver con consulares o con diplomáticas. Bueno, es parte de lo que vamos a hablar en esta segunda parte de AEB, Santi. Posiblemente uno de los concursos más estrictos, posiblemente uno de los concursos más complejos que existen en nuestro país, es el que permite desde hace unos años concursar, postular, para llevar adelante la carrera diplomática. Yo tengo muchísima admiración a la gente que hizo esa carrera, y sobre todo porque creo que es absolutamente injusto ver que gente que hizo esa carrera, que dejó de lado su trabajo, que dejó de lado otras cosas que tenía, proyectos, viajes, planes que tenía, para estudiar y tener muy pocas chances de quedar finalmente en medio de esa rigurosa selección, que tenga que ver que otros que vienen con un padrinazgo político ocupen sus lugares en un mayor número, y doblemente indignante cuando terminan en mamarrachos públicos, como aquel hombre que apareció en medios de prensa tocándole la pierna a una traductora. Desde lo más burdo hasta cuestiones que nos generan problemas de verdad en términos diplomáticos. Por eso me pareció interesante tocar este tema, y tenemos a Mariel Franco, jefa del Sistema Universal de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que trate de contarnos por qué la indignación también por parte de aquella gente que concursó y llevó adelante este proceso en la Academia Diplomática. ¿Cómo te va, Mariel? Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Santiago, y antes que nada agradecerte por la invitación. ¿Qué es lo que les indigna? ¿Por qué están indignados? Bueno, este es un proyecto que habla de unos cambios menores, pero son mayúsculos los cambios. Entonces a nosotros nos indigna, ¿por qué? Porque somos parte de un proceso de profesionalización de la carrera. Somos jóvenes que apostamos a este proceso, venimos capacitándonos, formándonos para servir a nuestro país. Y vemos que va a ser un gran retroceso a toda esta profesionalización. Porque acá hay dos intereses que se conjugan detrás de este proyecto. Por una parte, lo que estaba señalando con respecto a los
a los cupos políticos dentro de lo que es el servicio consular, que es el servicio más sensible, la función más sensible que tiene el diplomático, porque es la atención a los connacionales en el exterior. El servicio consular tiene un cupo cero para políticos. ¿Por qué? Porque es específico. Se requiere de conocimientos y capacidades específicas para desarrollar esa labor. Y lo que pretende este proyecto de ley es cambiar eso y aumentar, bueno, llegar a 50% de cupo político, que es aberrante. Y por otra parte, abre la ventana, y nosotros lanzamos una campaña que es Por la Ventana No, a que funcionarios, porque son funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores los que están detrás del proyecto, para que ciertos funcionarios puedan ingresar al escalafón diplomático sin cumplir con los requisitos, sin concursar, sin entrar en el rango más bajo, que es el de tercer secretario, sino que entrar por arriba, con solamente el criterio de antigüedad. Entonces, eso a nosotros nos indigna. Hace 12 años tenemos concursos. Estos funcionarios eligen cada año no participar en el proceso, no someterse al concurso. Son oportunidades que pierden cada año y es una elección personal eso. Entonces, a nosotros nos indigna, ¿por qué? Porque nosotros apostamos por este concurso. El concurso le abrió la puerta a personas que capaz no hubiesen accedido a la academia de otra forma. Nosotros tenemos una gran diversidad de gente dentro de los que concursaron. 3.090 postulantes tuvimos en los últimos 12 años. De esos 3.090 son alrededor de 120 los que ingresaron. Tenemos gente del interior. Estamos mejorando el número de mujeres dentro del escalafón y se puede ver claramente porque los rangos inferiores son los que tienen mayores mujeres. Tenemos diferentes círculos sociales, diferentes edades, hasta hay gente que ingresó a los 40 años. Y eso demuestra el compromiso y la voluntad de ser diplomático, de servir al país. Que lleven adelante un proyecto así, me decían hoy, incluso abarca no solamente el acceso por la ventana, como dicen ustedes, Mariel, sino que también pretenden que aquellos que hoy están vedados de la participación político-partidaria puedan tener luz verde. Claro. ¿Eso es cierto? Sí, el proyecto establece, nosotros tenemos una prohibición bastante clara. Está prohibida la actividad político-partidaria, la actividad proselitista en el ejercicio de nuestras funciones. Y se elimina esa obligación. Es como que imagínate que las Fuerzas Armadas hoy decidan un cambio de ley, que las Fuerzas Armadas puedan afiliarse y utilizar los cuarteles para campañas proselitistas. Es eso lo que se está planteando. Imagínate una embajada o un consulado con mitines políticos. La política exterior es una política de Estado. La política exterior va más allá de un gobierno. El funcionario diplomático debe ir más allá de lo que es un gobierno. ¿Por qué? Nosotros tenemos una proyección a futuro, a años. Nosotros velamos por los intereses permanentes del Estado. Entonces, sería una aberración, sería politizar, es ir en contra de todo lo que están haciendo los otros países. Los países con escalafones serios van disminuyendo esto, van buscando la profesionalización en contra de la politización. Entonces, para nosotros esto es un punto muy grave. Ahora, en todo este proceso, además de la indignación que se ha hecho pública a través de medios de comunicación, ¿ustedes conversaron con algunos legisladores? ¿Conversaron con gente, digo, formalmente ya, como para llevar adelante un lobby que impida que esto prospere? Bueno, la verdad es que estamos a través de la prensa buscando un poco más de dar a conocer de qué se trata. La carrera diplomática a veces no es muy conocida, el mismo carácter de la carrera diplomática hace que se mantenga así, pero por eso buscamos estos espacios para que conozcan la historia, y conozcan que detrás de esos 12 años de concurso, desde el 99, hay historias de paraguayos y paraguayas que apostaron por el servicio de la patria. ¿Y qué significa eso? Una constante capacitación,
porque nosotros para ir avanzando tenemos que cumplir requisitos. Nosotros empezamos como terceros secretarios, tenemos 2 años de academia diplomática y una academia diplomática que va de 8 a 6, 3.000 horas de estudio. Después nosotros vamos ascendiendo de acuerdo a puntos que vamos acumulando con idiomas, con títulos, especializaciones. Para un segundo secretario, que es el rango más inferior, que puede acceder al servicio exterior, debe tener 30 puntos. Y por lo general, porque hay un cierto límite de rubros, los jóvenes llegan a 50 puntos. Es decir, todo esto es un esfuerzo muy grande, que de repente no se ve. La imagen del diplomático a veces se lo ve en el cóctel, en el diplomático acartonado, pero esa no es la realidad. Hay mucho sacrificio y mucho empeño detrás. Entonces, eso es un poco también lo que nosotros queremos estar dando a conocer y que conozcan cuál es nuestro lado también de la historia. ¿Cuánto tiempo le ocupa a una persona que postula a la academia el prepararse verdaderamente? Hoy me contaba nuestra compañera Sani, cuyo hijo ingresó recientemente a la academia y quedó entre los pocos. ¿Cuántos quedan en cada convocatoria? Depende, suele ser entre 10 o 15 cupos los que tenemos. Fue un cupo de 10. Fue de 10. El año pasado fue de 15, si no me equivoco. ¿Con cuántos postulantes aproximadamente? Generalmente varían entre los 290 a 350. Bueno, imagínense lo que significa quedar entre los 10 de 300 aproximadamente. No es poca cosa y creo que es valorable. Y me decía Sani, creo que estaba sumamente orgullosa con todo lo que había logrado el hijo, no era para menos, pero me decía el nivel de frustración que genera el haber puesto tanto empeño en hacer las cosas como deben hacerse y que al final venga gente a meterse por la ventana. ¿Cómo podrías transmitirle a la gente lo que implica hacer la carrera diplomática, llevar adelante la carrera diplomática? Equiparando quizá con lo que es más popular, que, no sé, postulen a acceder a la carrera de medicina y que exista un cupo para ingresar a la carrera de medicina sin necesidad de ir por ese examen. Es algo similar. Claro, exacto, exactamente igual. ¿Cómo es esa preparación? ¿Qué lleva esa preparación? Mira, el concurso de oposición y méritos comprende 6 exámenes escritos, uno de aptitud diplomática. Entre esos, uno de ellos es idiomas. Tenemos 4 idiomas, lo que uno puede elegir, que es en un nivel intermedio avanzado o avanzado. Eso implica que el que se prepara para el concurso, por lo general, se prepara durante todo el año. Tiene una cantidad de libros para leer. Imagínate, Derecho Internacional, Historia de las Relaciones Internacionales y el propio idioma, además de castellano, además de economía. Generalmente hay gente que está estudiando desde enero y que prueba más de una vez, prueba 2 veces, prueba 3 veces. ¿Cómo uno le explica a una persona que dedicó tanto tiempo, que a veces hasta renunció a su trabajo, que apostó por el concurso, que probablemente si ingrese le va a ser muy difícil llegar al siguiente rango, porque ingresaron 70 personas por la ventana que no van a permitir su ascenso, que no van a permitir que puedan salir al exterior y encima aumentamos los cupos políticos y el cupo político no es que es un rubro aparte, es el rubro del propio de los diplomáticos que se van utilizando. Entonces cada vez hay menos rubros para que el diplomático que estuvo estudiando, que se estuvo especializando, que aprende idiomas, vaya a salir al servicio exterior a cumplir funciones, porque está lleno de políticos. ¿Y conoces experiencias, no sé si la tuya en particular es una de ellas, de gente que año tras año, a pesar de haber hecho todos los deberes, fue relegada, viendo avanzar a otras personas que ni siquiera habían pasado por el filtro del concurso? Claro, es exactamente lo que te decía, el tema del... nosotros vamos ascendiendo a medida que pasan los años y cumpliendo los requisitos, juntando los puntos. Y uno puede tener todos los puntos, pero si no hay rubro, el punto no vale. ¿Y qué pasa cuando el rubro lo utiliza, se evita? Ese es nuestro gran miedo. Hay un cupo establecido en la ley, en los casos de las embajadas, que es del 20%.
Y ese 20% a veces puede llegar a pasar. Y pasa Y pasa. generalmente. Existen también nombramientos políticos dentro de lo que son los consulados, entonces lo hacen de manera ilegal y esto estaría blanqueando esto. Estaría legalizando y formalizando esos nombramientos y aumentando, que es peor. ¿Qué tan frecuente es, Mariel, que aquellos que ingresaron como un cupo político después decidan ya por el camino someterse al examen, hacer la carrera en sí? ¿Qué tan frecuente es eso? La verdad que no recuerdo casos. Porque tienen la posibilidad de hacerlo. Claro, el concurso es abierto para todos. Mismo estos funcionarios que están pidiendo ingresar al escalafón de esta manera, tienen esa posibilidad. El que ocupó un cupo político tiene la posibilidad. ¿Cuáles son los requisitos para que uno se presente al concurso? Que sea mayor de 22 años, sea paraguayo y tenga un título o sea estudiante de una carrera. Son mínimos los requisitos. De verdad que son muy pocos y se abre todos los años. O sea, el concurso de oposición y méritos de la Cancillería es uno de los más estrictos, pero también es uno de los más transparentes. Es una garantía para el acceso en igualdad de condiciones. Y eso se refleja a la hora de ver de la cantidad de gente que ingresó. O sea, muchas veces me preguntaron, pero sí, seguro que está amañado, seguro. ¿Por qué? Porque la gente, el público en general, ha perdido fe en los concursos. Pero el concurso de la Cancillería hasta el momento se pudo mantener. Y eso es lo que nosotros cuidamos con mucho celo. Por eso la indignación de repente. Tenemos que hacer una pausa, son las 22:18 y a la vuelta de la pausa ya venimos con la parte final de esta edición de AM y vamos a terminar de hablar con Mariel para saber a partir de aquí qué proceso queda como para frenar eventual o qué expectativas tienen como para frenar este proyecto que sobre todo tiene como cabeza y como cara visible del proyecto a la senadora Lilian Samaniego. Hacemos la pausa, ya venimos enseguida. 22:24. Estoy recordando a una compañera, Andrea Amarilla, que hizo también la carrera diplomática, que de verdad es una genia. Y llevaba adelante varias carreras al mismo tiempo y una de ellas era la postulación, había sido, nunca supimos, para esto en particular. Así que le mando un abrazo a Andrea, seguramente estará viendo. ¿Qué pretenden hacer de aquí en adelante como para que no quede solamente en el descargo, en la catarsis que están haciendo hoy por hoy? Porque primero me parece loable que decidan salir a hablar, porque no es muy habitual que den la cara, porque a veces generalmente se tiene miedo. Pero creo también, Mariel, que respondan a una nueva generación, una manera diferente de ver las cosas. Che, nosotros no ganamos de estar acá, no le debemos nada a nadie. ¿Por qué deberíamos escondernos y ser acartonados diplomáticamente para no herir a nadie, queriendo expresar lo que queremos expresar, pero no poder decirlo porque alguien se va a enojar? Creo que es parte de un perfil diferente de gente que, puedo estar equivocado, lo hace porque se ganó un lugar y siente que no le debe nada a nadie. Claro, no solamente para defender nuestros intereses, no solamente para defender nuestro esfuerzo, digamos, ¿verdad? Porque que lo vamos a defender a capa y espada. Pero más allá de eso, nosotros estamos defendiendo el acceso para todos los paraguayos y paraguayas. Uno. Y dos, de que el que esté en el consulado, en la embajada, en las oficinas, sea la persona idónea, sea la persona capacitada. No, por supuesto que vamos a seguir peleando y no vamos a decaer. Nosotros estamos convencidos de que este proceso es bueno, ¿cierto? Perfectible. Siempre, todo es perfectible. Pero estamos convencidos que este es el camino. Este es el camino y que no puede ser desechado. Mariel, gracias por acompañarnos. Gracias, muchas gracias, Santiago, por recibirme. Muy amable. Enrique, tenemos que cerrar esta edición de AM, edición que arrancábamos, decíamos hace rato, hablando sobre esto que nos pareció importante también, que tiene que ver con la aclaración que hizo la policía respecto a una detención que llevaron adelante presentando al detenido como
el hombre que estuvo 15 años escondido después de haber abusado y asesinado de Felicita. Sí. Al final tuvieron que salir a decir que no se trataba de él. Así es, y reiteramos para que se perdió ese capítulo de la historia. No es verdad que detuvieron al que fue el sospechoso de haber sido el autor de aquel abuso, tortura y muerte de Felicita hace 15 años y 6 meses atrás. Finalmente detuvieron a una persona, lo llevaron a identificar a la investigación, al departamento de investigación, y allí confirmaron que detuvieron a una persona equivocada, algo que necesariamente mañana va a ser tema central, supongo, a la mañana, y tendrá que tener consecuencias en la policía. Sí, señor. Con esto nos vamos. Gracias a todos por acompañarnos. Nos reencontramos nosotros el domingo con una misión más que especial de ADN. Exacto, que guarda un poco relación con muchos casos que tuvimos últimamente, con temas de salud mental. Realmente una edición muy, pero muy especial que estuvimos preparando durante toda la semana. Sí, señor. Vamos a hablar con alguien que nos va a contar una experiencia que tiene realmente que prendidos a la programación de NPI, porque ya vamos a ir lanzando la promoción de lo que vamos a tener en el próximo capítulo de AM. Gracias por acompañarnos. Que tengan muy buena noche.